Olmod de la Universidad Nacional. Adelante, bienvenida, es un gusto que nos estés acompañando en esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores y a todos ustedes por estar aquí después del almuerzo y de toda la sesión de la mañana. Vamos a hablar de un tema, pues les quiero conversar esta charla, es sobre incendios, biodiversidad y los impactos que tiene en sociedad y en el sector agroindustrial, pero particularmente me voy a enfocar en el sector forestal. Yo soy profesora de la Universidad Nacional y como pueden notar en mi pequeño acento que todavía tengo, voy a compartir con ustedes brevemente un poquito sobre mi trayectoria. Yo soy bióloga, como decía Katy, de la Universidad de Barcelona. Yo me fui a formar al Reino Unido en conservación de bosques, en una maestría en conservación de bosques, y al iniciar mi doctorado me ofrecieron hacer un pequeño estancia de 6 meses en Colombia, a lo cual más o menos por ahí cuando ven el primer rojo del mapa de la derecha, en 1998 me vine por 6 meses a Colombia y pues 26 años después aquí hoy hablando con ustedes. Realmente en 1998 cuando yo vine no teníamos dimensionado los cambios que nos iban a suceder en el clima del planeta. Yo creo que muchos de nosotros no éramos conscientes de la que se nos venía. Y realmente, como pueden reflejar en el mapa y en la gráfica, que es un promedio de la superficie, la temperatura de la superficie de la Tierra, esto se ha ido aumentando y acelerando a lo largo de los años. La verdad, confieso, vine por esta razón, en ese momento. Al principio yo vine por mi interés particular en los bosques y porque en Sudamérica, y es una charla que me gusta empezar con estas cifras para aterrizarme a la razón por la que sigo luchando por la ciencia desde Colombia, es que el 50% de los bosques tropicales del planeta, la mitad de los bosques tropicales del planeta están en Sudamérica, están en este continente. Entonces esto es una razón suficientemente importante para venir y quedarme por elección en Colombia. 7.5 millones de kilómetros cuadrados conforman la cuenca de la Amazonia. La Amazonia es uno de los sistemas ecológicos más importantes del planeta, no solo en términos de biodiversidad, sino en términos de sus funciones ecológicas. Y yo sé que están digiriendo el almuerzo, pero reflexionemos un segundo y miremos estas cifras tan grandes y tan importantes que nos contextualizan la dimensión de la biodiversidad de la Amazonía. Más o menos un 10-12%, depende de quién, y qué cifras de la biodiversidad del planeta Tierra está presente en la Amazonía. O sea, así de importante es. Pero para también ponerlo en perspectiva, una hectárea, como ven en estas cifras, estos son colegas del panel científico amazónico que hicieron este trabajo tan bello. Una hectárea de bosque amazónico tiene más especies que toda Europa entera. O sea, esa es la dimensión de lo que estamos hablando. Yo creo que ninguno de ustedes duda ya de la importancia de la biodiversidad de la Amazonía, pero no solo es importante en términos de biodiversidad, de especies, de fauna y flora, sino que es uno de los sistemas más importantes y críticos del sistema climático del planeta Tierra. Esperen que se me fue el video y ya los voy a volver a poner. Entonces, en ese sistema, este sistema que se origina en los flujos de humedad que se transportan por la atmósfera terrestre, Colombia tiene un punto absolutamente fundamental que se nos olvida muchas veces. Es la parte más húmeda de toda la cuenca amazónica y parte de ese rol tiene que ver con lo que ven en el mapa. Como soy geógrafa, pongo muchos mapas, en el que la humedad que viene del océano se choca con los Andes y empieza todo un proceso de circulación y flujo de humedad que crea los famosos ríos voladores que deben haber oído hablar en estos días. Esos ríos voladores nos ayudan a circular la energía y el agua en todo el continente. Es tan importante cada uno de los árboles, y esto viene de un estudio de a finales de los 70 en la Amazonía venezolana, es capaz de filtrar al día más de 1.000 litros de agua, 1.100 litros, 1.100 litros de agua, 3, 4 bañeras, tinas gigantes de agua por día que devuelve a la atmósfera y genera ese río. Entonces es difícil a veces dimensionar la consecuencia que tiene deforestar una sola hectárea en el planeta.
Tan importante son los ríos en la Amazonia, los árboles en las dimensiones que nos proporcionan para la circulación atmosférica, como por suerte también tenemos en el norte del continente la cuenca del Orinoco, que también me gusta recordar, no porque yo trabaje en estas cuencas, sino por la dimensión y la importancia y la riqueza que implica para Colombia. La cuenca, otro 1 millón de kilómetros cuadrados, la cuenca del Orinoco, es tan importante porque el Orinoco es el río, seguramente ustedes ya lo saben, pero si no recordemos, es el tercer río con mayor descarga de agua dulce en los océanos del mundo. Y es un río mucho más corto que el Amazonas, es mucho más corto y descarga la tercera cantidad más grande de agua dulce en el planeta. Después del Amazonas y después del río Congo. En Colombia tenemos 2 de 3 de los ríos más importantes del planeta Tierra. Entonces, cualquier alteración del sistema que hace que funcione todo este ciclo hídrico nos altera y nos afecta seguridad alimenticia y seguridad hídrica. Yo sé que hablar de los problemas es una forma de enfrentarlos y realmente estos sistemas están críticamente amenazados. Están amenazados por el calentamiento global, que ya vimos que por ahí en el 98 empezó a calentarse y en los 2000 realmente estaba aumentando profundamente y seguimos en una gran tendencia muy alarmante. Están amenazados por deforestación y degradación, yo estudio varias de estas cosas, y están muy amenazados por los incendios, que es lo que les vengo a hablar un poquito hoy en esta pequeña charla. Estos incendios, para dimensionarlo, de nuevo, como soy geógrafa, van a ver unos cuantos mapas, pero es un fenómeno global. Aquí podemos ver la perspectiva de que en todo el planeta estamos enfrentando una situación que nos está llevando a una crisis global. Esa crisis global, ante las crisis hay que actuar. El porcentaje de bosques que se pierden por incendios es cada vez mayor en todas las áreas del planeta. Claro, volviendo otra vez, un poquito aterrizándonos a más cerca a nosotros, ya de esos 7,5 millones de kilómetros cuadrados que les decía de la cuenca, más de 1 millón de kilómetros cuadrados ya han sido deforestados en la Amazonia. Entonces, imagínense, esto está con el movimiento activado y no está parando, bueno. Más de 1 millón de kilómetros cuadrados se han deforestado y mucha de esa pérdida de bosques ha sido por incendios, ha sido por el mal uso, se quema, se tala el bosque y se quema y gran porcentaje de emisiones a la atmósfera han sido producidas por esta pérdida. Hay otro 1,5 millones de kilómetros cuadrados de bosques degradados también, que todavía son bosques, pero no son los bosques primarios, pero han sido afectados también por incendios. De hecho, el uso del fuego, como ustedes saben, es algo tradicional y que se utiliza en muchos lugares del planeta para manejar las tierras, renovar pastizales, etc. Y el uso en condiciones no adecuadas es muy peligroso, en el sentido que estamos en un contexto de cada vez más caliente, cada vez más seco. Y estos incendios, bien vengan de deforestación, actividades ilegales, bien vengan de manejo de tierras por pasturas, en estas condiciones en las que nos estamos llevando el planeta, entran al bosque en pie. Entran al bosque en pie, tanto bosques naturales, se taló, se deforestó, se quemó. Se maneja, se quema para renovar pasturas, pero en estas condiciones se escapan los fuegos y entran a los bosques en pie. Y esos bosques, como les digo, pueden ser tanto naturales como plantaciones forestales. Y de nuevo el hecho es que de verdad no es ser alarmante, sino que nuestro planeta realmente está en llamas, tanto así que aunque Colombia no ha sido el año en que más particularmente hayamos tenido hasta el momento, que no ha terminado, los mayores incendios forestales, si miran la curva acumulativa de área quemada en el continente de Sudamérica, 2024 ya hicimos récord, estamos haciendo récord de área quemada, millones de hectáreas quemadas. 2020 fue el año anterior que ya había saltado varios de los récords del continente. Entonces nuestro planeta está en llamas y realmente hay una situación y un contexto muy preocupante. Y este es un reciente estudio publicado hace poco, pero para que miren un poco en dónde está sucediendo que el número de días calurosos
ha aumentado en estas últimas décadas respecto a las últimas décadas del siglo pasado. Particularmente Colombia, si la miran en el primer mapa, muchos más días calurosos que antes. Muchos más días más secos que antes. Tenemos un continente que está más caluroso, más seco, y eso nos genera un contexto que en la situación de incendios forestales se denomina que hay más días flamables, más días en condiciones que potencialmente puedan ser propicias para que se generen grandes incendios. Entonces, claro, eso nos da un contexto difícil en el que actuar, pero como yo les vengo a hablar de algunas soluciones, sí quiero que pensemos en algunas de las cosas proactivas y estrategias proactivas que se pueden y se deben hacer y que no podemos pues, culpar el contexto del cambio climático y decir ya no podemos hacer nada. Entonces, esta presentación se está pasando de adelante para atrás, pero voy a tratar de seguir el orden que yo les traía, en el sentido de que no voy a hablar de todo lo que comporta el comportamiento de los fuegos, cómo se comportan, qué lo origina, qué lo puede causar, en el sentido de que si hay más agua, se imaginarán que si las cosas están húmedas no queman, pero en el sentido de las acciones que como gestores, como humanos podemos hacer en el territorio, hay varias, ¿no? Para evitar y reducir la frecuencia y el impacto de estos incendios. Entonces podemos hacer acciones que controlen las fuentes de ignición. Puede haber las peores condiciones flamables, de flamabilidad, que se quema todo, pero si no hay una chispa, no va a haber un incendio. Entonces, controlar las fuentes de ignición es una de las soluciones activas que se puede hacer, hablando con comunidades y evitando incendios que sean accidentales o que sean intencionales, porque también hay de todo tipo. Lo único que no podemos evitar mucho son los rayos, que sí son causantes de un porcentaje muy pequeño de incendios, pero el resto hay cosas que se pueden hacer. Claro, eso no es suficiente. Entonces, otras de las acciones proactivas, de nuevo, que se pueden hacer es lo que se llama gestión de combustibles. Y combustible es todo aquello que se puede quemar. En el caso de incendios forestales estamos hablando pues, del combustible vegetal que eventualmente se puede quemar. No se pueden generar cortafuegos, barreras naturales, etcétera, etcétera. Y sí, con ese cambio climático, esas condiciones y suficientes controles, y hemos hecho la prevención, todavía se nos van a escapar algún que otro incendio y tenemos que estar preparados. Obviamente habrá que gestionar el fuego y el incendio en su momento, pero pues no venía a hablar un poco de eso. Como va a haber incendios, de todas formas, con todo el control, es inevitable en estas condiciones, los impactos económicos, los impactos ambientales y los impactos sociales existirán y hay que minimizarlo. Entonces, estrategias que podemos traer de la biodiversidad tienen que ver, y aquí vengo pues un poco como a traer el tema de hoy, tenemos que aprender a conocer que los ecosistemas responden y son capaces de resistir y de recuperarse a incendios, a perturbaciones y a otro tipo de acciones que puedan alterar sus condiciones naturales. Y de ahí es donde es la oportunidad de aprender de esas estrategias y posibilidades que nos proporciona la biodiversidad. Y la biodiversidad responde de muchas formas al fuego cuando ha estado expuesta al fuego y a otras perturbaciones. A nivel de un individuo, si viene un fuego yo me voy y corro. A nivel de población, a nivel de que tengo resistencia a la tolerancia, a nivel de que algunos pues, no sobreviven, tengo capacidad de irme a buscar un refugio, tengo capacidad de resistir, tengo capacidad de rebrotar. Y eso, digamos, nos permite tener claro que podemos hacer, esto no me había pasado todavía, que se pasaran solas las diapositivas. Mira que pasa de todo, ¿eh? La respuesta, a ver, ya, la respuesta de las especies a los incendios depende de la intensidad del fuego, depende de la frecuencia del fuego, depende de la especie, depende del ecosistema, depende de muchas cosas. Y parte de lo que es la cuña de la investigación es que se necesita conocimiento para saber qué especies, ¿no? Y el conocimiento de este tipo de estrategias es algo que se construye con el tiempo. Yo siempre digo que la ciencia es un poco una maratón, que es una maratón que está ahí construyendo capacidad para poder tener esa información a tiempo. Y podemos aprender de esta estrategia, de las diferentes estrategias que las diferentes especies y comunidades tienen.
Este sería un ecosistema ideal, verde, biodiverso, aire, agua limpia, aire puro, potencial de desarrollo, ¿cierto? Y es lo que todos quisiéramos, o por lo menos quisiéramos preservar. Lo que pasa es que si no se actúa y si no se gestiona el fuego, este es el tipo de situaciones en las que nos vamos a encontrar, ¿no? Suelos degradados, ecosistemas pobres, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, décadas para recuperarse. Entonces ya, con aras de ver que sí, que no soy la dramática académica que solo presenta el problema, sino también soluciones, una de las estrategias que creemos que es útil son las alianzas público-privadas. Y este es un ejemplo de un proyecto que hemos trabajado financiado por el Sistema General de Regalías con la Universidad Nacional como ejecutora y un socio en el sector, que es la empresa Forest First. Es un poco ante este desafío que tenemos enfrente, ¿no? A veces las motivaciones que inician estas alianzas son de muchas características. Un incendio de tu cultivo puede motivar pues, muchas acciones porque se pierde pues, la inversión, el capital y se genera una cantidad de oportunidades perdidas, pérdida de infraestructura, pérdida de equipos, salud de los trabajadores, impacto en la salud de los vecinos, etcétera, etcétera. Pero gracias a esto es que proyectos como esto han empezado a incorporar acciones claves como es la inversión en capital humano, ¿no? Inversión en capacidad, en intercambio de experiencias y venimos pues construyendo estrategias. La fácil es poner señales, pero también sabemos que las señales no son suficientes para prevenir los incendios, ¿cierto? Entonces, inversión en prevención es muy importante, pero sobre todo preparación, readiness que dicen en inglés, estar listo para cuando así controlemos todo, así tengamos las mejores educaciones, así tengamos las mejores prevenciones, todavía se nos va a escapar algún incendio y es tener inversión en infraestructura, tener el agua, el acceso a los sitios de producción. Entonces hemos estado trabajando con eso. Pero volviendo a mi especialidad en biodiversidad, una de las estrategias es la gestión de combustibles. La carga de combustible se puede remover para minimizar la flamabilidad cerca o en zonas estratégicas de las áreas productivas. Entonces, eso es una de las estrategias que hemos estado implementando y que los datos nos están dando que sí ha habido una disminución de incendios y pérdida del capital de la empresa. Otra estrategia que combina y nos hace un enfoque integral es las áreas de conservación. Estas áreas de conservación permiten, en esos predios productivos, nos permiten tener barreras naturales ante el fuego, mejor conservación de los ecosistemas, mantenimiento de la humedad, dispersión de especies. Hemos estado monitoreando, por ejemplo, con cámaras trampas, una especie emblemática como el tapir de tierras bajas. Es una especie que nos puede servir para declarar como objeto de conservación en áreas agroforestales, que tiene un rol muy importante en los ecosistemas y en la resiliencia, que protege la capa de suelo, que dispersa semillas, que nos ayuda a capturar CO2, que preservar estos hábitats de estas especies y permitir que a través del diseño de corredores estas y otras especies fluyan y mantengan esos ecosistemas, hace que hagas una protección más óptima incluso de tu sistema productivo. Yo realmente estoy como resumiéndoles muy rápidamente todos los 3-4 años de trabajo construidos a partir de 15-20 años de investigación. Pero este proyecto, por ejemplo, ha tenido más de 1000 personas impactadas y es un ejemplo de la colaboración entre ciencia, planificar con evidencia e inversión, ¿no? Entonces, algunas de las estrategias es eso, es invertir en capital humano, invertir en estrategias que estén basadas en evidencia de lo que funciona o no, invertir en conocimiento en la cuña como profesora, invertir en conocimiento en el largo plazo para que estén esas soluciones listas ahí para poderlas incorporar y probar y que no sea un saludo a la bandera de intentar, sino que ya tienes unas bases muy fuertes. Les invito de verdad a que en el panel posterior hablen un poco de cuánto están invirtiendo en su sector ante una situación que les va a llegar en algún momento, en el caso de los incendios, y piensen de verdad que cada vez tenemos áreas más inflamables. Ya vieron el mapa de Sudamérica y Colombia, en particular ciertas zonas, es de las zonas críticas del continente.
Con esto nosotros podemos disminuir pues, un poco el riesgo y que no se pierdan vidas humanas, que no se pierda capital, que no se pierda biodiversidad. En un futuro, el desafío no es eliminar el fuego, no lo vamos a eliminar. Yo no voy a decir que aquí hay la varilla mágica, hay que convivir con el fuego. Y en ese sentido, esa convivencia con el fuego tiene que ser de una forma que minimice el impacto negativo a nuestros sistemas de vida, a los sistemas productivos. Y eso pasa por hoy. Y hemos hablado en algunos sitios, en Colombia no tenemos mega incendios todavía, pero en otros países del continente sí. La única forma de reducir el riesgo de ocurrencia es gestionando el paisaje. Y con esto les agradezco de nuevo por haberme escuchado.